Hola, hola, pues aquí estamos de nuevo, porque bueno, si veis aquí hay una pieza maravillosa, nueva, impecable, y que supuestamente funciona, y ahí abajo tenemos el sensor de presión del aceite que no funciona. ¿Qué pasa cuando ese sensor no funciona? Cogemos el cable, lo desconectamos a neutro y la aguja baja a cero. Bueno, pues pasa lo siguiente. Si damos contacto, veis ahí la aguja, está marcando alguna barbaridad. Y cuando damos contacto, pues se pasa de la escala, no marca absolutamente nada. Si tenemos ese síntoma y al conectar el cable a masa la aguja vuelve a cero, este cable de la izquierda, entonces lo que pasa es que el sensor está muerto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, lo voy a quitar y voy a poner uno nuevo y veremos si eso soluciona el problema. Y hoy también he traído, cortesía del envío súper rápido de Edu de Salistre, el sensor del ventilador eléctrico, que no salta con la temperatura, solo salta con el aire acondicionado o el calentador, la calefacción. Así que en principio no debería ser horroroso. Un guante de goma. Voy a soltar eso con la mano izquierda, tapar la salida porque supongo que saldrá aceite, con el dedo con el guante de goma y comenzar a atornillar la unidad nueva y luego haremos la prueba, todo seguido. Bueno, el primer problema ha sido comprobar que la pieza nueva es va con llave de 14, la pieza vieja no es llave de 14, luego supongo que será imperial, está entre 14 y 15, con la de 15 soltaba, pero la rosca externa es de 19 en las dos, así que estoy dándole con la de 19 muy lentamente porque es muy poca vuelta, pero bueno, saldrá antes de mañana. Bueno, pues ya está la pieza fuera, podéis ver la rosca es igual, excepto que esta pieza tiene una parte un poco más larga que queda absolutamente fuera, así que en teoría esta tendrá la rosca, la tuerca al ras, y esta queda un trozo más. Y luego el conector, que el original es considerablemente más largo, pero que no creo que haya problema porque la pieza de plástico donde encaja tiene el conector bastante a mano, y si no, pues rebajaré la goma. No sale aceite del conector, supongo que solo habrá presión en esa chimenea hacia arriba, solo habrá presión cuando el motor esté en marcha. Bueno, poner la nueva. Bueno, pues ya está. He comenzado a roscar con la de 19, pero como no quería hacer fuerza a través de toda la unidad, he acabado roscando con la pequeña de 14 que está cerca de la zona de roscado, y ahora solo falta conectar el cable. Parece que está bien, la goma que sobra va sobre la tuerca, así que perfecto, que sea la pala
un poco más corta, parece que iremos bien. Y ahora, bueno, pues a comprobar. Indica presión, o no indica presión, o tengo que arrancar el vehículo y entonces quitarle la herramienta de encima. ¡Oh! Vaya, vaya. Sorpresa. Bueno, sorpresa no, porque el diagnóstico está bastante claro, pero ahí lo tenemos. Sensor de presión funcionando. Como tengo otras cosas que hacer, no voy a quitar la herramienta, pero luego cuando la arranque volveré a filmar un poquito. Muy bien. Éxito. Bueno, pues filtro fuera para poder acceder a este marica que está ahí. Y que hay que soltar. Para no perder mucho refrigerante, lo que he preparado es esto. Es simplemente una manguera de la botella de gasolina que llevo atrás, el bidón. Lo he engordado un poco. Con cinta le he puesto un guante de goma por encima simplemente para sujetar todo. Y cuando lo saque lo voy a doblar hacia arriba. Y bueno, pues esperemos que Arquímedes haga su trabajo y no salga líquido, o no demasiado. Vamos a ver. Bueno, pues al final no he tenido que usar el invento porque con tanto sitio y dos manos es muy fácil quitar una, ya veis que ha salido nada, una miseria de agua. Es muy fácil quitar un sensor y poner el otro, pim pam, no ha habido ningún problema. Bueno, y aquí está, podemos tener un poco más de luz. Parece que ha oxidado. Estos son restos de... Voy a intentar limpiarlo un poco. Más que nada por saber... Bueno, definitivamente está sucio, porque si veis... Podéis ver la superficie del sensor debajo. Y eso es lo que seguramente provocaba que no saltase. ¿Funcionaría? Seguramente funciona. Pero como he puesto uno nuevo, pues no me voy a preocupar. Y el nuevo ya está ahí, tapando su agujerito. No tengo llave de 30 milímetros, por cierto, así que la apretaré con llave de perro porque es solamente el apriete final. Se puede hacer todo a mano menos el apriete final. Y a montar todo. Bueno, pues listo. Hay que reconectar el sensor y he reconectado el ventilador, que el sensor va y vuelve. Habrá que sacar esto de aquí, por supuesto. Y en principio esta parte está. Voy a montar otra vez el filtro. Y quiero enseñaros otra cosa. Este es el sensor original, simplemente lo he rascado un poco, ya veis que sale ese color bronce debajo. Y estoy seguro de que si lo lijase y lo volviese a poner funcionaría. Tenía una capa, no muy gorda, pero una capa de residuo que simplemente aísla el material. Entonces no es capaz de leer la temperatura o para cuando el núcleo llega a 105 grados o 101 cuando tenga que saltar, pues a lo mejor la temperatura del agua está a 130. Simplemente con una pequeña capa aislante estoy casi convencido de que esta pieza funciona. Entonces, bueno, la guardaré si acaso alguien necesita una emergencia. Otra opción hubiese sido no comprar la pieza nueva, sacar esta, lijarla, puesto que funcionaba en su momento. Yo creo que ha sido una cosa
que ha pasado a posteriori, que se ensucie, lijarla, y entonces sí que hubiésemos utilizado esta solución, que es taponar el agujero, poner esto a 90 grados hacia arriba y no perderíamos el líquido mientras estamos limpiando el sensor, y luego volver a reinstalar y probar. No es complicado de quitar, no es complicado de cambiar y no es complicado de limpiar, así que se puede ahorrar uno un dinero, aunque son piezas viejas y no me importa cambiarlas. En otros casos, pues bueno, no deja de ser una cantidad de dinero que bueno, pues es una cena por ahí. Pues bueno, a montar y a ver qué pasa. Bueno, pues lista la tarea de hoy. Sensor de presión de aceite, que ya hemos comprobado que funciona. Sensor interruptor del ventilador, ahí abajo, la cosa brillante. Ya está todo montado, así que voy a ponerlo en temperatura y ver qué pasa. Fantástica pintura, increíble trabajo. Bueno, voy a calentar. Bueno, pues ha hecho de noche. Así queda el cuadro de momento. Lo cierto es que el ventilador sigue sin saltar, así que comprobaré un poco el conector. A lo mejor está un poco oxidado, bueno, no lo sé. El indicador de presión de aceite funciona correctamente. De hecho, sube la presión de aceite como debe. Y curiosamente, a pesar de que el ventilador no salta, he tenido oportunidad de purgar algo de aire del circuito. Y bueno, pues ahí está el resultado. Está, si lo vemos de frente, está exactamente en 100 grados. Así que muy bien. Llevo al ralentí aquí parado 10 minutos y esa es su temperatura correcta. Así que parece que, a pesar de no tener ventilador eléctrico y de no estar saltando porque no está funcionando ahora mismo, sí que tengo la calefacción puesta. No sé si veréis algo. Creo que tengo aquí la linterna. Bueno, la calefacción está puesta a tope de calor, en ventilación. He bajado un poco el ventilador para que me pudierais escuchar. Y el ventilador aquí en esta posición no salta. Sí que salta. A ver si puedo dejar esto aquí. En algún sitio que ilumine. Sí, muy bien. Si llevo este control al desempañador, el ventilador salta. Y en cualquiera de los tres del aire acondicionado salta. Luego no es el relé, no es el motor del ventilador. No sé. Y mientras tengo la calefacción puesta, después de haber purgado el aire, aguanta en 100 grados. Con lo cual, pues, no sé. No sé, misterios insondables. En cualquier caso, ahora no sé si oiréis el ventilador cuando lo ponga en desempañar. El ventilador salta. La temperatura, la verdad es que no cambia absolutamente nada. De hecho, no baja, sino que sube. Ahora mismo el ventilador eléctrico está funcionando. Ahora acaba de parar, si habéis oído el relé. Se nota en las revoluciones del motor, sobre todo. Y que baja la intensidad de la luz. Ha bajado algo las revoluciones y ahora está el ventilador funcionando. Y enseguida se parará y subirá las revoluciones un poco. Ya ha parado y suben ahí cerca de 1950.
Así que así estamos, mejor que ayer. Sensor nuevo no ha valido para mucho. El sensor de la presión del aceite funciona maravillosamente. Y como veis, se va algo la luz. Bueno, pues eso es todo. Hasta otra ocasión.